aquellos que están siendo, Señor, oprimidos, Padre, con deseos contrarios a lo que es tu voluntad. Padre, en esta hora sean libres para la gloria de tu nombre. En esta hora, Señor, traigas tu libertad a cada uno de ellos, papá, para la gloria de tu nombre. Señor, clamo en esta hora por los que están atados a vicios, Señor, que tienen vicios ocultos que tal vez nadie sabe. Señor, aquellos que están enredados en pornografía, Señor, aquellos que nadie los ve, Señor, en lo que están mirando en sus celulares, los que están mirando en sus dispositivos, Padre, quebranto ahora todo espíritu, Señor, de lujuria, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Rey, sea quebrantado todo espíritu de lujuria ahora, bendito Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, suelta los cuerpos ahora, en el nombre de Jesús. Y no digo que solamente que tenga sexo, Señor, sino lo que está en el pensamiento, Señor. No solamente es estar con la otra persona, sino que el pecado está anidado en la mente, y comienza, Señor, a formarse desde ese lugar. Padre, hoy quebranto, Señor, toda obra del mismo infierno, todo lo que tienen atado, Señor, a estos hombres, mujeres, Señor, adolescentes, jóvenes, Señor, con la pornografía, Señor, es desarraigado ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, quebranto, Señor, de todos los matrimonios, todo espíritu que trae frialdad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, lo quebranto ahora, lo que no deja que en un matrimonio, Señor, la sexualidad sea plena, Padre, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, quebranto toda frialdad, todo lo que el enemigo haya puesto en frialdad, bendito Rey, para que no haya entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús, une la pareja, une los matrimonios en esta temporada, bendito Rey, para la gloria de tu nombre, Señor. Una persona sola no puede, pero cuando están de acuerdo, bendito Dios, cuando se pone de acuerdo ese matrimonio, cuando se pone de acuerdo esa pareja, bendito Rey, el infierno comienza a temblar. Y ni hablar si en el medio de ese matrimonio estás tú, si hay un cordón de tres dobleces, Señor, donde tú estás en el medio, Señor, donde hay un matrimonio genuino, bendito Rey, buscándote, adorándote, haciendo extender el reino, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que cada matrimonio que está en este lugar, Señor, sea un cordón de tres dobleces, donde tú estés, bendito Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, basta de costumbrismos, de estar por estar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, activa el amor genuino, activa la pasión, bendito Rey, en el nombre de Cristo. Clamo en esta hora, bendito Rey, por aquellas personas, Señor, que tal vez están desanimadas, Señor, porque han dejado, como dije antes, tal vez se quedaron sin trabajo. Padre, ahora clamo, Señor, que tú les des diseños del reino, creatividad, Señor. Activo el ADN que tú has puesto dentro nuestro, el ADN de la creatividad, el ADN de formar cosas, de hacer cosas. Bendito Rey, Señor, declaro, Señor, que tú los despiertas, los avivas, Señor, en el nombre de Jesús. Trae creatividad, Señor, que sean empresarios, algo nuevo, Señor, algo que no hay, algo que no existe. Bendito Rey, tú lo puedes hacer con los hijos de tu casa, bendito Rey, con tus hijos. Tenemos tu ADN, tenemos, bendito Rey, lo suficiente para poder crear. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos en esta hora, bendito Rey, por los hijos, Señor, como dije al principio, y tal vez están en rebeldía, que se vuelva el amor de los hijos hacia los padres, que se vuelva la comprensión de los padres hacia los hijos, Padre, en esta temporada, en el nombre de Jesús. No importa la edad que tengan, Señor,
pero que haya un amor filial, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios, en esta hora también, Señor, te pedimos, Señor, por aquellos que aún no te conocen. Aviva, despierta tu iglesia, Señor, que arda con amor, bendito Dios, por el prójimo, que pierda, Señor, que comience a arder por aquel que está perdido, Señor, que tenga misericordia, Señor, del que está en pecado, el que está en vicio, bendito Rey, tanto como tú nos tuviste misericordia a nosotros, tanto como tú nos has tenido misericordia, bendito Rey, tus misericordias se renuevan cada mañana para con nosotros, Padre, que podamos tener misericordia por el que se está perdiendo. Señor, en esta hora hay gente que está allá afuera que está pensando en suicidarse. En esta hora hay gente que está allá afuera que está pensando en quitarse la vida. A esta hora hay gente que está contando lo último de su dinero, Señor, para ir a comprar, Señor, alguna sustancia, Señor, para drogarse, Señor, para beber. Padre, en el nombre de Jesús, danos el amor, Señor, danos la revelación para ir detrás del que está con necesidad. Bendito Dios, que no seamos indiferentes, que no pasemos por alto, bendito Dios, cuando veamos la necesidad. Papá, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pon un corazón, Señor, de carne en cada uno de nosotros. Pon un corazón de carne, bendito Dios, en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque sé, bendito Rey, que tú estás en este lugar. Señor, gracias por tu misericordia. Bendito Dios, clamo a ti, Señor, a que cada día, Señor, tú pongas esas personas con necesidad, bendito Dios, y que nuestros ojos estén abiertos para poder ver. Señor, gracias te doy por tu gloria, por tu misericordia, porque tú nos ministras, porque tú nos hablas y porque cuán bueno es poder orar juntos, Señor, clamar juntos, ponernos de acuerdo, bendito Rey, en lo que tú vas a hacer en esta temporada. Señor, bendigo a Magdalena, bendigo esta tierra. Gracias por habernos puesto en una tierra tan productiva, Señor. Gracias porque tú pusiste tus ojos en esta tierra y, como siempre digo, a muchos de nosotros nos trajiste del norte, del sur, del este, del oeste. Somos forasteros en esta tierra, pero la amamos. Y si tú nos trajiste y si hay propósito, Señor, ayúdanos a que podamos cumplir con ese propósito. En el nombre de Jesús te doy gracias, te doy la gloria y la honra a ti porque tú eres digno. Amén, bendito Dios, y amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Hay que ser valiente hoy, ¿eh? Hoy estamos bien. Toma el mío. Bien con calorcito. Pero bueno, Noelia nos va a compartir una palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Un segundito, le voy a compartir una palabra que está en Primera de Juan 5, 14 y 15, acá, y dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Amén. Yo con esta palabra de hoy te animo a que todo lo que esté en tu corazón, cada una, como recién oraba la pastora, por las enfermedades, por la sanidad, por nuestra ciudad, por aquella persona que quizás sabemos que tiene una necesidad, porque Dios, este versículo yo se los voy a compartir para la ofrenda. Pero Dios no solamente nos prospera en los económicos, sino en todo lo que nosotros le pidamos. Y dice que todo lo que le pidiéramos, ya tenemos que saber que Él lo va a hacer, ¿no? Entonces yo te animo a que hoy puedas pedir por tu familia, que hoy puedas pedir por tu amigo, que puedas pedir por aquella persona que sabes que necesita de Dios. Nosotros estamos en este lugar no porque no teníamos nada que hacer, sino porque amamos a Dios, porque encontramos en Él lo que el mundo no conoce, lo que el mundo necesita. Encontramos en Él salvación, encontramos en Él el amor de Dios.
encontramos en Él una familia, porque muchos llegamos con familias separadas, y Él trae restauración a nuestra familia, Él trae restauración a nuestro matrimonio, Él trae restauración a las relaciones, como decía la pastora, de nuestros hijos o de nuestros padres. Y Él te va a dar prosperidad en todas las áreas de tu vida. Así que yo te animo hoy a que puedas creer que todo lo que vos le pidas al Padre será hecho. Y Él que oye allí en los cielos va a abrir y va a derramar una nueva temporada, como siempre decimos. Dice nuestro pastor que estamos en el año de las puertas abiertas. ¿Qué puertas querés que Dios abra hoy en tu vida? Capaz que decís, tengo a mi familia, tengo a mi hijo que no está en este lugar, tengo a mi esposo que no conoce de Dios, tengo una sanidad, o simplemente necesito que Él me llene de su amor. Pero lo que vos le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Y créele que no solamente eso, con eso viene la añadidura de todas sus riquezas. Porque dice que cuando vos le pones a Él en lo primero, Él va a darte en abundancia sobre todas las áreas de tu vida. ¿Le crees a Dios que Él tiene grandes cosas para vos? ¿Y tenés muchas cosas para pedirle? Amén. Bueno, yo tenemos que juntos podamos orar, ¿sí? Por aquello que está en tu corazón y que sabés que le vas a pedir a Dios y que Dios te va a responder, y por todo lo bueno que Dios va a derramar sobre tu vida. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu amor en primer lugar, por habernos mirado, por habernos buscado, Señor. Y hoy estamos en este lugar, Señor, sabiendo lo que tú eres, lo que tú haces con nosotros, Padre, lo que puedes hacer con aquel que no te conoce, papá. Señor, clamo para que hoy, Señor, podamos pedir en unidad, Señor, no solamente en nuestras riquezas, sino en todas las áreas, Padre. Clamamos, como decía nuestra pastora, por nuestra ciudad, que nuestra Magdalena conozca de Cristo. Señor, clamamos por nuestra familia, clamamos, Señor, por nuestras finanzas, Padre. Señor, multiplica al dador alegre, Señor, aquel que es fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, Padre, y aún aquel que hoy no tiene, Padre. Yo te pido, Señor, que tú pongas semilla en su mano, Padre, y que le multipliques, Señor. Aquel que hoy, Señor, no tiene nada, Señor, pero sé que tú le vas a suplir, Padre, porque tú eres el dador por sobre todas las cosas. Eres nuestro proveedor y nuestro restaurador por excelencia, papá. Señor, te bendecimos, Padre, te honramos, Señor, y de lo mucho que tú nos das, Padre Santo, hoy te entregamos a ti, Señor, para que sigas, Señor, reinando, Señor, en todas las cosas, Padre, para que seas el primero en nuestras vidas, para que siga extendiendo tu reino, Padre, para que siga avanzando tu casa, Señor, que todavía queda mucho por hacer, Padre, pero como es tuya, Señor, tú tienes todas las cosas, Padre. Te bendecimos, papá, y dale, Señor, a tus hijos, Señor, de lo mejor, porque ellos van a entregarte de lo mejor a ti, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos, mi Rey. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Y ofrende con gozo y alegría. Amén. Amén, vamos a ofrendarle a Dios. Y mientras ofrendamos, vamos a alabarle, amén. Ahí donde estás, ponete de pie y alaba a Jesús con todo tu corazón. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Y aunque haya oscuridad, con fe caminaré. Pues tú siempre vas conmigo. Pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice que no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y necesitado. En mi mesa nunca Ha ha faltado. Tu promesa no has fallado. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Él es bueno. Gloria a Dios. Y antes de irme y que venga el pastor para compartirnos de la palabra, te invito a que tomes tu asiento.
quiero contarles, anunciarles y recordarles que este próximo sábado 10 a las 5 de la tarde tenemos una fiesta de bienvenida y un bautismo. La fiesta de bienvenida es para todo aquel que quiera venir y sobre todo para los que nunca estuvieron en una fiesta de bienvenida. Amén. Aquellos que son nuevos, que hace poco están viniendo, te animamos a que puedas estar en esa fiesta de bienvenida. Y el bautismo es para todos aquellos que decidan dar un paso de fe y bautizarse en aguas. Vamos a estar celebrándolo aquí, así que te animamos. Es el primero del año, así que arrancamos el año en victoria, bautizando a todos aquellos valientes. Amén. Y también cuando terminamos la fiesta de bienvenida y bautismo, vamos a tener un retiro de sanidad interior y liberación. Amén. Es la segunda parte de lo que vimos el mes pasado, así que no te lo podés perder. Si el mes pasado estuviste, no te lo podés perder. Y si no estuviste, vení igual, porque Dios tiene grandes cosas para hablar a tu vida y para continuar este año en victoria. Amén. Así que los esperamos. Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenido a todos los que están conectados a través del internet. Y seguimos como cada miércoles. Tenemos reunión de enseñanza y estamos hablando acerca del discipulado cristiano. Y venimos hablando de la importancia del discipulado. Y hoy quiero compartir el discipulado y la voluntad de Dios. ¿Qué importancia tiene la voluntad de Dios dentro de aquellos que disponen seguir a Jesús como sus discípulos? Y cuando hablamos de el discipulado cristiano, no podemos dejar de hablar de la voluntad de Dios, porque esa es su voluntad. Y es en su voluntad donde nosotros podemos encontrar el propósito para nuestra vida, ¿sí? Y es a través de su voluntad que nosotros somos llamados a seguir a Jesucristo, ¿sí? Muchos dicen, yo todavía no tengo un llamado, hablo con gente que todavía no encuentra su lugar en la iglesia, pero dice la palabra que nosotros fuimos llamados. Que sí, que si usted no tiene llamado, hoy se entera, ¿sí? Que usted ya fue llamado por Jesucristo a vivir a su lado. Amén. Y cuando nosotros somos llamados a seguir a Jesús, también somos llamados a ser discípulos, ¿sí? Primero hacer y después hacer, ¿sí? Y en primer lugar, es importante entender que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta, ¿sí? Así es la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces la gente tiene que tomar decisiones sobre algunas cuestiones, sobre algo que tiene que hacer, y dice, bueno, lo dejo que sea la voluntad de Dios. Y a veces empieza a pensar o la decisión que tiene que tomar puede ser que tenga alguna tentación o alguna motivación a algo que no es correcto. Y si, bueno, si se da, ¿será que es la voluntad de Dios? No, si yo entiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, no puede ser algo que vaya en contra de esas características. Amén. Así lo dice Romanos 12:2. Y esto significa que todo lo que Dios nos pide en su voluntad, ¿para qué es? Precisamente para nuestro bien. Precisamente es para que nosotros en su voluntad podamos desarrollar el propósito que Él tiene diseñado para nuestras vidas. ¿Y para qué? Es para su gloria. La voluntad de Dios es para nuestro bien y es para su gloria. Porque cuando usted camina haciendo la voluntad de Dios, glorifica el nombre del Padre. Amén. Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo. Hoy hablaba con alguien y me dijo, si se da eso, tiene que ser para glorificar a Dios. Yo creo que eso es lo correcto. Si lo que vamos a hacer no va a glorificar a Dios, no está dentro de nuestro propósito. Entonces, nosotros debemos estar dispuestos
a obedecer su voluntad. Incluso cuando no la entendemos completamente, incluso cuando no sabemos cómo esto puede llegar a ser o a ocurrir, y quizá cuando hasta nos cueste aceptarla, ¿sí? Entonces, saber que es la voluntad de Dios, tenemos que tener una disposición en nuestro corazón para poder estar seguro de que lo que Dios está haciendo a nosotros nos va a servir y su nombre va a ser glorificado, aunque nos cueste entender o aunque nos cueste aceptarla. En segundo lugar, la voluntad de Dios para nuestras vidas es única y específica. A veces generalizamos cuando hablamos de la voluntad de Dios como que fuera un parámetro que es exactamente para todos igual. Si bien los principios de Dios no cambian, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es única y es específica. ¿Por qué? Porque somos seres únicos. Dios no nos creó con un molde y todos tenemos lo mismo, no. Cada uno es único y tiene un llamado, ¿sí? Cada persona tiene un papel en el reino de Dios que nosotros tenemos que conocerlo para poder ubicarnos ahí. Entonces, debemos buscar su voluntad en nuestras vidas a través de la oración, a través de la sabiduría que Dios nos da, a través del consejo de su palabra, y estar dispuesto a que si yo busco su voluntad en todas esas áreas, cuando recibo la respuesta, tengo que estar dispuesto a obedecerla y a seguir lo que Él me dice. Porque algunos buscan la voluntad de Dios y cuando reciben un consejo de sabiduría, cuando reciben la palabra de Dios, como no les gusta, dice, bueno, voy a buscar en otro lado. Y antes hacen dedomancia con la Biblia hasta que salga algo que a ellos les gusta. No, la voluntad de Dios es para que nosotros podamos obedecerla y podamos caminar en ese consejo o en esa dirección que la palabra nos está señalando, ¿sí? En tercer lugar, la voluntad de Dios es eterna, ¿sí? No podemos comprometerla o ajustarla a nuestros propios deseos o necesidades, porque la voluntad de Dios para nuestras vidas es eterna y lo que Dios tiene para nuestras vidas tiene que ver con la eternidad. A veces uno está buscando en el momento las cosas a corto plazo, hoy estamos cada vez más acelerados y todo se quiere ya y rápido, entonces le cuesta mucho entender que la voluntad de Dios es para la eternidad. Nosotros debemos estar siempre alineados con su voluntad. Y por último, el discipulado y la voluntad de Dios están específicamente relacionados, ¿sí? El discipulado es el camino que Dios nos ha dado para seguir su voluntad y cumplir con su propósito en nuestras vidas, ¿sí? Ese es el camino, el discipulado, seguir los pasos de Jesús, imitar su persona para poder llegar a ser como Él. Y eso es lo que tiene que ver con que nuestro propósito pueda ser cumplido, o mejor dicho, su propósito pueda ser cumplido en nuestra vida. Y como discípulos de Jesús, debemos estar dispuestos a buscar su voluntad, obedecerla y someternos a ella para poder agradarle en todo lo que hagamos. Entonces, esto significa que nosotros debemos ser intencionales y deliberados en nuestras acciones, pensamientos y decisiones en la vida cotidiana. ¿Cómo es esto que tenemos que ser intencionales? Que si yo estoy buscando la voluntad de Dios y la palabra de Dios, la sabiduría, el consejo de sabiduría me están guiando hacia ahí, yo tengo que intencionalmente seguir esa dirección. A veces decimos, y bueno, si es la voluntad de Dios, como si fuese el azar, como si pasara por casualidad, o si hoy salió la estrella del oriente, me tocó justo a mí. No, si la voluntad de Dios me está marcando un camino, yo tengo que ser intencional para seguir ese camino. Yo no puedo caminar como, bueno, que venga lo que venga, que pase lo que pase, que sea su voluntad.
No, la voluntad de Dios no es algo al azar. Es algo que cuando yo la entiendo y camino en un propósito de discipulado, yo entiendo que tengo que ser intencional para que esa voluntad se cumpla. ¿Amén? Bien. Y tenemos que ser deliberados también, ¿sí? O sea que vamos deliberadamente a hacer esto. Y es importante, entonces dije que esto era, que debíamos ser intencionales y deliberados en nuestras acciones, pensamientos y decisiones en la vida cotidiana. Y debemos estar decididos a renunciar a nuestro propio control y deseos para servir a Dios y a los demás. Ahí es cuando nosotros tenemos que menguar. Muero yo para que Cristo viva en mí. Amén. El apóstol Pablo lo decía, yo muero cada día para que Él sea grande. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que menguar para que Dios obre. Y es importante recordar que la voluntad de Dios no siempre es fácil de seguir. Y esto nos puede exigir sacrificio, esfuerzo, ¿sí? Renuncia, y vamos a tener que caminar en eso, porque eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, nuestra recompensa y nuestra satisfacción final va a radicar en cumplir su voluntad y a ser discípulos fieles de Jesús. Nosotros vamos a ser fieles discípulos de Jesús y vamos a discipular a otros para que puedan seguir el mismo camino. Que sí que, como primer punto, entendemos que la voluntad de Dios y el discipulado van de la mano. No hay discipulado fuera de su voluntad. Amén. Tenemos que caminar en un discipulado dentro de la voluntad de Dios. El discipulado y la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental en el discipulado cristiano, ya que es a través de la palabra que nosotros conocemos a Cristo y sus enseñanzas, ¿sí? Nosotros, para poder seguir el ejemplo de Cristo y para poder entender, decimos que somos cristianos, tenemos que conocer dónde está esa base de cristianismo, y está precisamente en la palabra de Dios. La Biblia es un libro que nos muestra bien cómo es Dios, cómo es Jesucristo y cómo quiere que nosotros vivamos en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a ver en la palabra de Dios, encontramos enseñanza para todas las cosas. Cómo relacionar nuestra familia, cómo relacionarnos con nuestros hijos, cómo relacionarnos en nuestro trabajo. Encontramos la vida económica, encontramos nuestra vida en la sexualidad. En todas las áreas, la Biblia nos habla de cómo conducirnos. No es un libro histórico o religioso. Es un libro que nos modela y nos enseña a seguir para que podamos ser como Cristo quiere que seamos. Por eso el discipulado y la palabra de Dios son esenciales. La Biblia es fuente de nuestro conocimiento, ¿sí? Nos habla de Dios y su voluntad, nos habla de Jesucristo, y es donde nosotros encontramos de la iglesia primitiva, de los primeros discípulos que empezaron a andar, y es allí donde nosotros encontramos la verdad y la sabiduría para poder vivir nuestras propias vidas de manera que le agraden a Dios. Amén. Porque vivimos en su reino, entendemos el señorío de Cristo y empezamos a vivir de esa manera que Dios se agrade con nuestra forma de andar. La lectura bíblica es esencial para la formación de un discípulo, ya que a través de ella va a poder aprender acerca de la vida de Jesús y cómo quería que sus seguidores vivieran. Entonces, para eso tenemos que leer la palabra. Es importante entender que la Biblia es una obra inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es infalible y es verdadera, no tiene contradicciones, es eterna, no se ha terminado. Dice: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Su palabra es eterna. La meditación de la palabra y la reflexión en la Biblia es esencial. ¿Para qué? Para la formación de un discípulo, ya que permite una comprensión profunda de las enseñanzas de Cristo, ¿sí?
Meditar la palabra es poder reflexionar sobre algo que estuvimos leyendo y que habló a nuestra vida. Decía el salmista, ¿sí? Meditaré en tu palabra día y noche. Cuando nosotros podemos entender la importancia de meditar en la palabra, hay algo que me está hablando, hay algo que me está corrigiendo, hay algo que me está encaminando, y eso es lo que yo tengo que aprender a llevar adelante. Por eso es importante entender que la Biblia es una obra inspirada por el Espíritu Santo y no va a tener error en todo lo que guía o que nos siga enseñando. Y la obediencia a la palabra de Dios es vital para el discipulado cristiano. ¿Por qué? Porque es importante entender que la fe sin obras no es verdadera fe, ¿sí? La fe sin obras es muerta, por lo que es esencial aplicar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Yo puedo decir creer en Dios, pero si lo que la palabra me está enseñando no lo puedo poner en práctica, entonces estoy fallando a la fe que tengo. Mi fe no es verdadera, estoy teniendo una fe ficticia que no puedo demostrar, provocando un cambio en mi vida, siguiendo como Cristo quiere que camine. Entonces, por lo tanto, para un discipulado cristiano, es importante tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios, ya que es a través de la palabra que nosotros podemos conocer a Dios y entender su voluntad para nuestras vidas. Por eso también es importante poner en práctica las enseñanzas de la Biblia en nuestra vida diaria, siendo un testimonio visible del amor y de la gracia de Cristo. Cuando nos está hablando la palabra y nos está pidiendo que nosotros podamos demostrar, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, lo que nos estaba diciendo es que podamos demostrar que nosotros tenemos un cambio, que nosotros somos algo que podemos provocar un cambio donde nos movemos. La luz hace retroceder las tinieblas, la sal preserva algo para que no se eche a perder. Y cuando nosotros estamos, tenemos que cumplir esa función. Y eso se logra a través del conocimiento de la palabra. Y por último, hablamos de el discipulado y la palabra de Dios, el discipulado y la voluntad de Dios. Y ahora el discipulado y el temor de Dios. Y esto es tan importante porque esto es lo que nos va a hacer realmente que la palabra y que su voluntad la podamos aplicar. El temor de Dios es un concepto clave para el discipulado cristiano porque se refiere al profundo respeto y reverencia que nosotros tenemos hacia nuestro Padre Celestial. A veces la gente, el temor de Dios parece que fuera un miedo. No, la reverencia es un respeto y una obediencia a sus principios y valores. Y esto es lo que realmente hace el temor de Dios en la vida de un discípulo, ¿sí? Ese temor es el que nos ayuda, ¿sí?, a tener esa actitud de obediencia, de adoración, de reverencia, ¿sí?, ante Dios y todo lo que Él nos está pidiendo. Entonces el temor de Dios es esencial para el discipulado porque es el que nos ayuda a tomar en serio nuestra relación con Dios y tomar decisiones sabias y piadosas basadas en la palabra de Dios. Eso ocurre precisamente cuando nosotros podemos tener un temor reverente. ¿Sabe que si mucha gente permanece de la mano de Dios, si mucha gente nunca se ha apartado de la mano de Dios, fue precisamente no porque no haya tenido oportunidad, sino porque el temor de Dios era más fuerte en sus vidas que otra cosa? Porque no es que no hubiesen decidido en algún momento apartarse, irse o renegar o cometer pecado, pero el temor de Dios los ha guardado. Por eso es importante que el temor de Dios sea infundido en nuestras vidas, ¿sí? Pedirle a Dios, Señor, lléname de tu temor, porque yo quiero tener reverencia, respeto, obediencia a tu palabra y a tu ser.
El temor de Dios nos ayuda a crecer en nuestra fe y a profundizar nuestra comprensión y amor por Dios y por las personas. Cuando nosotros vemos lo que Dios nos está enseñando, el no obedecerle a esto sería falta de temor, pero empezar a obedecer cuando Dios nos habla, lo hacemos precisamente porque su temor está en nuestras vidas. El temor de Dios también nos desafía a ser más obedientes, más humildes y a buscar la santidad y la justicia de Dios. Por eso es importante cultivar el temor de Dios en nuestras vidas diarias para que nosotros podamos crecer en nuestro discipulado cristiano. Y algunas maneras prácticas de hacerlo incluyen pasar tiempo en oración y adoración, reconociendo la grandeza, el maravilloso carácter de Dios. Eso nos ayuda a reconocer, a crear en nosotros el temor de Dios. Cuando nosotros estamos reconociendo la grandeza de Dios, cuando lo ponemos a Él para exaltarlo, cuando nosotros estamos reconociendo su poder, que es parte de lo que empieza en la oración del Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos reconociendo quién es, estamos santificando su nombre, estamos reconociendo que está en los cielos. Todo esto hace que su temor pueda infundirse en nuestros corazones. Por eso tenemos que aprender a cultivar ese temor de Dios. Estudiar la Escritura y meditar en los pasajes que hablan del temor de Dios, eso nos va a ayudar. Busquen una concordancia, temor de Dios, y empiece a ver. Y quizá a muchos les va a dar miedo, porque en el Antiguo Testamento era como que derramaba juicio Dios allí, y ahí el temor de Dios empezaba a crecer. Pero tenemos que aprender, no que sea ese miedo por el juicio de Dios, sino que sea la obediencia por el amor a lo que Él hizo. Amén. Vivir de acuerdo a los mandamientos y la voluntad de Dios, buscando hacer lo correcto en todo momento y obedeciendo su voz. Ahí crece el temor de Dios. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? No porque el pastor nos dijo que no se puede, no porque en la iglesia no nos dejan. No, aprendí a conocer el temor de Dios y solo vas a saber qué es lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. La palabra dice: todo te es lícito, mas no todo te conviene, todo te es lícito, mas no todo te edifica. Cuando estás bajo el temor de Dios, ahí empezás a poner en balanza todo lo que te es lícito, y si te conviene o te edifica lo haces, y si no, no lo haces. Amén. No tenés que preguntarle a nadie si se puede o no se puede. Me ha pasado que gente ha venido y dice: ¿se puede tal cosa? Todo te es lícito. ¿Sí? Entonces no podemos poner, ahora cuando el temor de Dios empieza a influir en tu vida, conoces su palabra, conoces su voluntad, entonces ya sabes qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Amén. Buscar la guía y el liderazgo del Espíritu Santo, quien nos hace comprender y aplicar el temor de Dios en nuestras vidas diarias. Ahí el temor de Dios empieza a crear, ¿sí? Espíritu Santo, guíanos. El Espíritu Santo no te va a guiar a hacer nada incorrecto, lejos o fuera del temor de Dios. Amén. Lejos o fuera de su voluntad, o lejos o fuera de lo que diga su palabra. Por eso, hasta aquí pudimos ver la importancia que tiene la voluntad de Dios, la palabra de Dios y el temor de Dios en el discipulado cristiano. Si nosotros queremos ser seguidores de Cristo, queremos convertirnos en discípulos de Cristo, tenemos que aprender a poner esto en primer lugar para que nuestras vidas vayan en un crecimiento conforme a la imagen de Cristo Jesús y podamos imitarle en sus pasos. Amén. Y quiero terminar poniéndole algún ejemplo del discipulado en el Antiguo Testamento, porque enseñamos desde el principio que empezamos con estas clases acerca de cuando Cristo empieza con el discipulado y cuando los discípulos comienzan con su tarea también allí en la iglesia primitiva. Pero en el Antiguo Testamento teníamos ejemplos de discipulado, hay muchos, les voy a compartir algunos. Encontramos muchos ejemplos de discípulos
que ilustran la importancia de ser seguidores fieles de Dios, porque estos discípulos se convertían siguiendo los parámetros de Dios, lo que Dios había dicho, y ellos se encargaban de transmitir estas enseñanzas a otros. Y algunos de esos ejemplos más destacados lo podemos encontrar en el discipulado de Moisés. Durante su vida Moisés fue un líder, él sirvió como mentor y líder espiritual para el pueblo de Dios. Fue un líder, le diría que si buscamos en la Biblia, uno de los más importantes. Él lideró a un pueblo de casi 3 millones de personas y los sacó de la esclavitud en la cual estaban por más de 400 años, donde tuvo que lograr un cambio de cultura y un cambio de mentalidad que los tenía cautivo y los tenía esclavo. Y él tuvo que llevarlo y bueno, tuvo muchas luchas, pero él lideró a este pueblo y les enseñó la palabra de Dios. Los primeros mandamientos Dios se los dio a Moisés y ahí encontraban este Dios de la montaña donde ellos se asustaban cuando Moisés subía a hablar. Luego que vino Jesús, tenían un hombre, Jesús, el hijo del carpintero, a quien seguir. Pero hasta este momento seguían al líder Moisés, que iba a hablar con el Dios de la montaña, que cuando subía allí arriba, él bajaba transformado su rostro, veían los truenos y relámpagos en la montaña, y nadie se atrevía a tocar la montaña porque sabía que moría. Y este comenzó a enseñar la palabra y los guió a través de uno de los momentos más difíciles cuando ellos tuvieron que salir de esa esclavitud. Y de este modo, el discipulado de Moisés proporcionó un modelo de liderazgo que fue piadoso para la iglesia, porque pudieron tomar el ejemplo de cómo él pudo llevar y guiar a todo ese pueblo tomándose de la mano de Dios. Pero él deja su discipulado también a Josué, que era uno de sus servidores, y después que Moisés muere, Josué toma ese liderazgo para guiar a los israelitas que ya habían salido de la esclavitud, pero que ahora tenían que entrar a la tierra prometida. Y Josué se encarga de guiarlos en este segundo paso para entrar a esa tierra que Dios les había prometido. Y él fue el gran ejemplo de cómo un discípulo puede seguir las enseñanzas de su maestro o de su mentor y aplicarlas en su propia vida. Él siguió los pasos de Moisés y cuando Moisés se va, le delega la autoridad y él toma esa autoridad para seguir nuevamente el legado que su mentor había tenido. Que sí, que ahí vemos la importancia del discipulado y del mentor. Y otro ejemplo que tenemos es el discipulado de Eliseo. Cuando Elías fue llevado al cielo, dejó a Eliseo como su discípulo. Elías era un profeta que él tenía escuelas de profeta y muchos le seguían, pero lo tenía Eliseo como su discípulo y él fue caminando al lado de su maestro y a través del discipulado Elías le transmitió a Eliseo el amor por Dios, la sabiduría y el conocimiento. Y Eliseo tomó esto tanto de Elías que lo aprendió al pie de la letra, y cuando Elías iba a ser llevado, él le decía que no le iba a dejar y él quería una doble porción de lo que tenía. Cuando Elías fue arrebatado, cayó su manto y él tomó el manto de Elías y ahí él tomó esa autoridad. Y si todos vemos y conocemos la historia, vemos que Eliseo se fue a otro nivel mayor que el que había ministrado Elías. Fue a un nuevo nivel porque aún aprendió más de su maestro y en la obediencia pudo duplicar todo esto. Entendemos la importancia del discipulado y de discipular a otros. Si yo me dispongo a ser un discípulo de Cristo y voy a caminar en obediencia a lo que me vayan guiando y me vayan enseñando, tengo que disponer en mi corazón, discipular a otros también, porque yo tengo que dejar un legado. Amén. Alguien tiene que seguir mis pasos. Amén. Conclusión.
Hemos aprendido la importancia de conocer la voluntad de Dios en el discipulado, la importancia de la palabra de Dios en el discipulado, la importancia del temor de Dios, y hemos visto algunos ejemplos del discipulado en el Antiguo Testamento. Yo quiero orar hoy por cada uno de aquellos que se convierten en seguidores de Jesús, que dicen soy un discípulo de Jesús. Yo quiero orar para que estos valores puedan crecer y desarrollarse en su vida. Que usted pueda ser una persona temerosa de Dios, que usted pueda ser una persona que busque su voluntad y que pueda buscar en su palabra para crecer cada día más a la imagen y semejanza de Jesucristo. Oro por aquellos. Yo le animo, si usted quiere ponerse de pie, para que pueda recibir una impartición del cielo. Papá, mira a cada uno de los que hoy están recibiendo tu palabra y entienden, Señor, que quieren seguir tus pasos. Y cuando tú llamaste a los discípulos con una sola palabra, sígueme, fue suficiente para que ellos te siguieran. Y cuando les costó un poco entender, dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tú les enseñaste que cada día tenían que tomar su propia cruz, morir a sí mismo, dejar sus intereses primordiales, sus propios valores y seguir en pos de Jesús. Papá, sé que hay muchos que han dado este paso de seguirte y que se han comprometido. Quizá hay muchos que están siendo nuevos en sus caminos, pero hoy entienden la importancia de seguir el proceso de un discipulado, para que puedan entender cada uno de los que hoy dan este paso, o ya lo has estado dando, la importancia que tiene la palabra de Dios, el Evangelio, el temor de Dios, seguir tu propia voluntad. Y cada ejemplo que tú nos das con cada uno de los discípulos de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, cuando nos muestras el mismo ejemplo de Jesucristo, negándose a sí mismo, ocupándose de los necesitados. Papá, fortalece a cada uno en este proceso de discipulado. Te pido que cada uno de ellos pueda entender la importancia de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos cuesta cuando muchas veces buscamos nuestras propias satisfacciones, cumplir nuestros deseos, nuestros placeres? ¿Cuánto nos cuesta seguir tu voluntad? Que podamos ser, como decía hoy aquí en tu palabra, intencionales y deliberados, para que nuestras acciones, pensamientos, intenciones puedan hacer tu voluntad y así puedas cumplir tu propósito en nuestras vidas. Papá, ayúdanos a caminar intencionalmente buscando tu voluntad, que no caminemos como al azar, que lo que pase, pase, o que sea lo que Dios quiera, o que sea hecha su voluntad como si fuera que nos tocó el número de la quiniela y ganamos algo. No, papá, que podamos ser intencionales en nuestras decisiones. Voy a ir hacia ese lado porque como estaba caminando a Dios no le agrada. Voy a tomar estas decisiones porque sé que el no tomar esas decisiones a Dios no le agrada. Y cada paso que demos y cada decisión que tomemos sean, Señor, los que nos guíen a hacer tu perfecta voluntad, que sabemos que es buena, que es agradable para nuestras vidas. Que podamos decir como el salmista:
que podamos meditar en tu palabra día y noche. Cuando tú llamaste a Josué también dijiste, meditarás en este libro día y noche. Papá, sabemos que el buscar tu palabra y meditar en ella nos guía en el discipulado. Oro para que el temor de Dios sea derramado en nuestros corazones y que podamos caminar honrando a Dios, dando gloria a Dios con cada acción de nuestra vida. Papá, yo bendigo a cada uno en esta hora. Ya hemos orado y hemos intercedido por cada uno de los que están en necesidad. Señor, yo clamo en esta hora para que cada uno de aquellos que van a seguir un discipulado, que van a seguir a Jesús, puedan ser llenos de estas cosas, papá. Que la voluntad de Dios, la palabra de Dios y el temor de Dios se infunda en sus corazones y ellos puedan caminar agradándote en todo, para que tú cumplas tu voluntad en cada una de sus vidas. Papá, bendigo a cada uno en esta hora. Declaro, Señor, este año que nuevos discípulos comienzan a caminar en pos de ti, que tú los levantas y los fortaleces, que muchos se comienzan a convertir en esos mentores para que sigan las pisadas del Maestro. Papá, enséñanos a ser ejemplo con nuestras vidas, que muchos te conozcan y que muchos quieran seguir tus pisadas. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los que están hoy aquí, de los que están conectados. Declaro bendición en abundancia en todas las áreas de su vida. Así como prospera su alma, que puedan prosperar en todas las cosas.